En esta cápsula quisiera esclarecer las diferencias que existen entre lo que es una recesión y una depresión económica. Los dos términos se vienen utilizando en forma indistinta para describir una caída significativa del PBI de un país. Sin embargo, estas dos expresiones significan cosas muy diferentes en términos económicos. Para ayudar a entender las diferencias entre lo que es una recesión y una depresión económica, quisiera utilizar la comparación que existe entre un temblor y un terremoto. La diferencia entre un temblor y un terremoto no solo está en la magnitud de su intensidad, sino en las consecuencias que estos causan. La importancia de hacer una diferenciación entre estos dos términos es que las reacciones ante un temblor o ante un terremoto son muy diferentes. Ante un temblor se reparan los pequeños daños sufridos por los edificios, las casas o la infraestructura, y la actividad vuelve a su causa normal en poco tiempo. Este no es el caso de cómo reaccionamos ante un terremoto. En este caso, nuestra reacción es totalmente diferente. Es necesario no solamente derrumbar las casas, edificaciones e infraestructura en mal estado, sino que hay que rehacerlas íntegramente para poder retomar nuestras actividades a su causa normal. Lo mismo sucede en el caso de la economía. Una recesión económica es equivalente a un temblor, y en este caso, pasadas las causas que originaron la recesión, la actividad económica vuelve a su cauce normal, probablemente con ayuda o estímulo del gobierno de turno. Un ejemplo de esto fue la recesión del 2008, causada por la crisis financiera de la hipoteca subprime, en la cual la economía se recuperó rápidamente con ayuda de una mayor inversión pública en infraestructura. Sin embargo, en el caso de una depresión económica, la situación es muy diferente. No solamente se paraliza la producción económica, sino que se genera un daño definitivo al aparato productivo. Es decir, se cierran empresas y se despide personal, generando desempleo masivo. Las empresas cerradas ya no producirán y los trabajadores se convertirán, en el mejor de los casos, en informales, generando una caída en la productividad de la economía y menores niveles de producción, que a su vez generan un círculo vicioso de estancamiento económico. En el caso de una depresión económica, ya no es suficiente un estímulo por parte del gobierno para retomar el cauce normal, sino que se requiere una masiva inversión para restaurar la parte del aparato productivo dañado. Esto en general no se logra solamente con el aumento de la inversión pública. Se requiere la activa participación del sector privado. Se requiere lo que se ha denominado un shock de inversión. Para lograr este shock de inversión es necesario que el gobierno convoque al sector privado, a las iglesias, al ejército y a todos los estamentos de la sociedad para que en una forma concertada se logre el deseado shock de inversión. Existen experiencias en la época de la depresión de 1929 en los Estados Unidos. En esa oportunidad, el presidente Roosevelt diseñó un plan económico que se denominó el New Deal, que consistió en la movilización del sector privado y el sector público para la generación de millones de puestos de trabajo. Esto solo es posible si se logra movilizar una estructura administrativa y logística como la tienen las Fuerzas Armadas, en conjunción con el sector privado. Sobre cómo generar millones de puestos de trabajo al estilo del New Deal hablaremos en próximas cápsulas. Mantengan la sintonía.